Buenas tardes y bienvenidos al canal Nuestra Voz. Y esta tarde vamos a hablar del incidente OVNI del caso Manises, ¿verdad, Tony? Eso es, sí, sí. Vamos a volver a tocar uno de nuestros temas favoritos, que como es la ufología. Y en este caso, pues se puede decir casi el caso ufológico en el Estado español más importante que ha habido, ¿no? No, a lo mejor, seguramente los ha habido mucho más impactantes, ¿no? Como por ejemplo el que ya contamos del humanoide de Talavera la Real en Badajoz, ¿no? Pero sí es verdad que este llegó a tocar, o sea, llegó incluso a trascender hasta tal punto que hasta se preguntó por él en el Congreso de los Diputados, ¿no? Sí. Como ya explicaremos más adelante, ¿no? Pero bueno, ¿Cuándo ocurrió esto, Tony? pues esto fue la noche del 11 de noviembre de 1979. Sí. O sea, no muy lejos tampoco de Talavera Real. Que recordar que aquel fue en el 76 o 77, ¿no? 77, sí. Y en este caso, bueno, se le conoce como el caso Manises porque afectó a un avión que tuvo que aterrizar de urgencia en dicho aeropuerto, ¿no? Pero podemos decir que el avión era un avión Super Caravelle de la compañía TAE, una Sí. compañía española ya desaparecida, que TAE es el acrónimo de Trabajos Aéreos y Enlaces, que fue una compañía fundada en Bilbao y que operó entre los años 1967 y 1981. Sí. Pues bueno, pues un avión de esta compañía, el JK 297, con 109 pasajeros, procedía de Salzburgo, ¿no? Y iba rumbo a Tenerife, pero tuvo que hacer escala en Mallorca, ¿no? Sí, para repostar. Para repostar, sí, porque no tenía una Sí. autonomía suficiente, ¿no? Claro. Para hacer el vuelo sin parar, ¿no? Sí. Y nada, una vez ya hizo la escala en Mallorca, despegó y a cosa de más o menos de las 11 de la noche, Sí. el piloto, de nombre Francisco Javier Sainz de Tejada, Sí. y su tripulación observaron una serie de luces rojas Ah, sí. que se dirigían hacia la propia nave, o sea, hacia la propia aeronave, ¿no? Sí, 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 sí. Y nada, el rumbo, según ellos, estaban en rumbo de colisión, ¿no? De colisión con esas luces. Sí, sí, lo que provocó un gran nerviosismo en la tripulación y el comandante pidió información sobre estas extrañas luces, Sí. pero ni el radar militar de Torrejón de Ardoz, que era el que tenía que dar esa información, ni el centro de control de Barcelona pudieron dar una explicación del fenómeno. O sea que no estaban ni en los radares estas luces, no aparecían. No aparecían. Entonces, claro, ellos estaban viendo esas luces, ¿no? Y tal era su sorpresa que al no recibir respuesta de estos centros de control, de que estuvieran identificándolo con nada conocido, pues ellos, para evitar una posible colisión, el comandante elevó su aparato, pero las luces hicieron lo mismo y se colocaron apenas a medio kilómetro del avión, Sí. igualmente, o sea, como manteniendo la Impresionante. misma distancia. Sí. O sea que ante la imposibilidad de hacer una maniobra para esquivarlas, provocó que el comandante se viese forzado a desviar su rumbo y a aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Manises. Sí. Es ahí donde entra ya la particularidad de este caso, ¿no? Porque no se ha vuelto a conocer, al menos en España, un caso similar que un avistamiento ovni a cargo de la tripulación de un avión, que por lo Sí. visto es mucho más común de lo que nos creemos. Sí, sí, sí. No ha vuelto a ocurrir que se haya vuelto a producir un aterrizaje forzoso por este motivo, ¿no? Ha sido la primera vez, ¿no, Tony, que un avión comercial se ha visto obligado a hacer un aterrizaje de emergencia por un avistamiento ovni, ¿no? Pues como te cuento, sí, yo tengo entendido que sí, que por lo menos en el Estado español, no sé si En el Estado español. a sí. nivel internacional haya ocurrido algo similar, ¿no? Que los que sabéis más de este tipo de temas, pues si nos podéis comentar algo, pues estaríamos agradecidos, ¿no? Habrá que revisar los vídeos de Vicente Fuentes, ¿no? Para ver si hay algo parecido, ¿no? Pero vamos, o sea, puedo decir también que el jefe de controladores del aeropuerto de Valencia, del aeropuerto de Manises, ellos ya tenían constancia de que un avión iba a aterrizar de emergencia, ¿no? Y entonces ellos visualmente pudieron contemplar como una luz
venía hacia el aeropuerto, o lo que ellos creían que venía, pero sin embargo al paso de los minutos pudieron comprobar que esa luz estaba fija. Ah, sí. Y no volvió y ahí la continuaron, vamos, la vieron ahí fija, pero no dice que fuera de color rojo, como las que veían pues la tripulación de Tejada y su... Eso es, del JK-297, pero de repente esta desapareció y ya sí que apareció un avión que era el avión, el JK-297, que iba a aterrizar de emergencia, o sea que aunque no cuadre la descripción de lo que veían desde el aeropuerto con lo que describían desde el avión, porque no solo la tripulación lo vio, también lo vieron los pasajeros, algunos de ellos, vamos, podemos decir que está relacionado totalmente, pues como Claro. si estuviera posicionado delante y solo ya cuando fue a aterrizar Sí. esta luz desapareció, ¿no? Pero vamos, ¿nos puedes tú contar más cosas, ¿no? sobre vamos, que esta historia no acabó aquí, ¿no? Sino que creo que se dio un aviso al ejército, ¿no? Y hubo un caza que salió en su búsqueda, ¿no? Sí, La búsqueda de estas luces. Sí, este avión se vio obligado, Tony, a aterrizar, como bien has dicho, porque, bueno, se vio comprometida la seguridad, ¿no? Por este ovni. Y mientras el piloto solicitaba permisos para el aterrizaje, surgió, bueno, pues despegó un caza, un Mirage F1 del ejército español de la base aérea de los Llanos de Albacete, con el objetivo, Tony, de identificar el fenómeno, ¿no? El piloto era Fernando Cámara, capitán del ejército del aire, que tuvo que aumentar la velocidad hasta Mach .4 para finalmente distinguir una forma troncocónica, Tony, Ajá. que cambia de color. Que cambiaba, ¿no? Cambiaba de sí. color, sí. Qué curioso, sí, sí. Y bueno, aunque enseguida el artefacto desapareció de su vista, Tony. O sea, era tal superioridad de vuelo de este objeto con respecto al caza, que el piloto del caza, aun yendo a Mach .4, que deben de ser 1500 o 1600 kilómetros por hora, este objeto se fue. Ajá. Y se perdió, Tony, totalmente. Sí, fíjate, o sea, y lo curioso que podemos apreciar a ciertas particularidades, ¿no? De que en realidad es como si estuvieran siguiendo el mismo objeto o el mismo grupo de objetos, Sí, pero dependiendo de quién, desde la posición en la que estas luces fueran vistas, se apreciaban de una manera o de otra, ¿no? Que es un poco lo extraño, ¿no? Es la tripulación del avión, el primer avión que tuvo que aterrizar forzosamente en Manises, la veía como luces rojas. Desde el aeropuerto de Manises lo veían como una gran luz de color blanco a la lejanía, como cuando un avión se le ve de frente que viene como para aterrizar, que hay un momento, un punto en el que parece que no se mueve, ¿no? exacto. Y el caza del ejército español, pues de una forma también diferente, ¿no? O sea, como una especie de forma troncocónica que cambiaba de color, o sea, no sabemos qué color, la información que hemos buscado no aparece tal información, pero sí que lo que sí parece que está relacionado unos fenómenos con otros, ¿no? ¿Sabes? Sí, dependiendo quién lo viera y desde dónde, pues lo veían de una manera, Tony. O sea, es muy curioso, muy curioso. Tengo entendido que el radar al finalmente lo detectó, ¿no? Y el tamaño de aquella forma luminosa fue calculado en unos 200 metros de diámetro. 200 metros de diámetro. Sí, y fue observado por numerosos testigos. Una de las extrañas formas pasó muy cerca de la pista de aterrizaje, incluso se llegaron a encender las luces de emergencia en previsión de que aquel fuera un vuelo no registrado en apuros. O sea, Sí. o sea, todo es increíble. O sea, es que por eso decimos que por la magnitud que alcanzó este suceso, se Sí. puede calificar como el caso ufológico más importante del Estado español, o sea, evidentemente, ¿no? O sea, Pues sí, se le ha dedicado también a programas en televisión española, se le ha dedicado a este tema. sí, vamos, hay uno que podéis ver en YouTube, no recuerdo cómo se llama el programa, pero no debe ser de hace muchos años, en el que se entrevista precisamente al jefe de controladores.
Sí. ¿no? Y es en donde cuenta esto, ¿no? Como ellos vieron esa luz primeramente que pensaban que era un avión, cómo esta desapareció y cómo ya poco después aterrizó el avión, ¿no? Pero podemos decir también, pues de ahí la importancia de este caso, que incluso el Ministerio de Defensa elaboró un informe, ¿no? Un informe Sí. en el que también un testigo anónimo, el 11 de noviembre de 1979, Ujú. es decir, la misma noche, en la parada, estaba, vamos, en Barcelona, en lo que era la parada de Sant Adrián de Besòs, del autobús de Barcelona a Granollers, Sí. en la conferencia con la carretera nacional de Barcelona a Mataró, sobre las 8:15 de Sí. esa noche, Sí. ante varias personas más que esperaban el mismo autobús. El testimonio afirma como 3 o 4 minutos después de esta hora, de este momento, la zona, cuando estaba esperando el autobús, la zona Sí. quedó a oscuras Ok. y observó también un objeto Sí. cuyo dibujo, cuyo croquis, queda incluido dentro de este informe del ejército. O sea, Sí. un informe del ejército que ha sido descalificado. No me sale ahora la expresión. Sí. Sí, Des- de- descalificado, ¿no? Me parece sí. que es, no, Sí. no recuerdo, Des- perdonar el desliz. Ahora mismo no me viene cuál es el término técnico que se usa, ¿no? O sea, fue hecho público, ¿no? Era alto secreto y, Sí. o sea, aquí ya podemos darnos cuenta de lo que decimos, de la magnitud que alcanzó todo esto, ¿no? Que afectó un aterrizaje forzoso, los controladores de aviones, o sea, es un hecho que es más que evidente. No sé cómo esto no es más conocido, ¿no? O sea, el caso Manises, Sí, hay todos los aficionados a la ufología en España lo conocen, pero Sí, no. es muy conocido. Yo a raíz del avistamiento que ya tuvimos nosotros, porque tú, Tony, sí que ya sabías un poco más del tema ufológico, te interesabas más por él. Yo hasta que no tuve la experiencia del avistamiento que tuvimos en Toledo y me empezara a aficionar a este tipo de temas y a interesar por él, no conocí este caso hasta ese momento. O sea, me parece algo impresionante, ¿no? Que haya afectado no solo al ejército, a un aeropuerto, a un vuelo, se ha mandado un caza para perseguir esa luz, incluso ha llegado al Congreso de los Diputados, ¿no? Porque tengo entendido que en 1980 el diputado socialista Enrique Mújica pidió Sí. una explicación de lo ocurrido y todo. O sea, Enrique Mújica pidió una explicación sí, o sea, en el Congreso. por lo visto la respuesta que recibió este diputado afirmaba de que no existía prueba de la existencia física del objeto, solo de una serie de luces, con lo que este informe, o sea, finalmente se informó como que era una materia clasificada, o sea, como que, pues esa sería la expresión desclasificada, Sí, vamos, desclasificado. evidentemente, ¿no? Y entonces se decía que no se afirmaba la existencia de este objeto físico, solo la existencia de unas luces, con lo que queda claro que estaban reconociendo que no encontraban explicación, ¿no? a este suceso, y por tanto, en cierto modo, de una forma implícita, lo estaban calificando de ovni también. Sí. Que es en sí lo que significa objeto volante no identificado, ¿no? O sea que Enrique Mújica pidió explicaciones al Congreso, ¿no? Sí, claro, porque fíjate, o sea... Porque él estaba en la oposición, ¿no? Evidentemente. No, ¿no? sí, claro. Es el gobierno el que ostenta los distintos ministerios, incluido el de defensa. Sí. Y claro, o sea, esto tuvo una repercusión tal, en el sentido que en aquella época también los medios de comunicación se hacían más eco de estas cosas, aunque yo creo que también hoy en día, viviendo el fenómeno ufológico un poco al margen de los grandes medios, salvo ciertos determinados programas, Sí. se hubieran también hecho eco igualmente, ¿no? Porque cuando ya ha tenido que salir un caza, cuando ha tenido que haber un aterrizaje forzoso, cuando ha ocurrido todo este tipo de circunstancias, pues digo yo que sería muy fuerte que no lo ocultaran, ¿no? Claro. Pero en aquella época sí es verdad que el fenómeno ufológico estaba a la orden del día, a veces habría telediarios con noticias de ovnis y entonces había un mayor revuelo por ese motivo, ¿no? Y todo este lío, por decirlo de alguna manera, que se montó alrededor de este caso, llevó incluso pues eso, a que
la única vez que un tema OVNI ha acabado entrando en el Parlamento español. Curiosísimo, Tony. ¿Qué respuesta recibió el diputado? Sí, la que te comento, de que no había una existencia, de como que era una materia clasificada, que no se podía dar Que eran luces y punto. más información y que no habían encontrado explicación, que no habían detectado la existencia de ningún objeto físico, sino simplemente el avistamiento de unas luces. O sea, lo que te digo, estaban, sin decirlo, estaban diciendo que estaban ante un ovni. Sí, no dieron más datos, Tony, porque en aquellos años todavía era un tema clasificado por el ejército. Entonces digo yo que habría ahí un secretismo y una información que no se podría dar. Pero era más aceptada esa información de cara a la opinión pública. Vale, el Estado español estaba saliendo de una dictadura para entrar a otra pseudo dictadura, en mi opinión, ¿no? Que es la actual democracia, ¿no? O pseudodemocracia. Pero entonces, o sea, que sí es verdad que se estaba en un momento más crítico en cuanto a pedir ciertas informaciones y tal, pero sí es verdad que la gente demandábamos una información de este tipo que a lo mejor se puede mandar ahora, donde la mayor parte de las personas son mucho más incrédulas ante el fenómeno OVNI, que esto ya es abrir otro debate. Otro debate, que es el debate de que en el fondo creemos lo que nos hacen creer. Ya. Porque como ahora ya no se habla de ovnis, la mayor parte de la gente entiende que los que hablamos de ovnis somos cuatro chalaos. Ya. Cuando en los años 70 no estaba mal visto que alguien dijera, se interesara por este tema y lo declarara públicamente. Ante conocidos y amigos y tal, ¿no? Entonces, sí es verdad que era un tema, era una materia clasificada, como decimos, pero dieron una explicación esta que te digo, de reconocer que se estaba ante un objeto volante no identificado. Sí, o sea, sí. Es de lo de, vamos, el caso ufológico español más impactante, ¿no? Más fuerte. Sí, había una fundación, Tony, la Fundación Anomalía, ¿no? Sí, esto ya te tengo que contar que se trató de buscar una explicación bastantes años después, o sea, del suceso. Sí. No recuerdo si esto es de los años 90, es que no, me falta este dato, por lo tanto volvemos a pedir colaboración de cualquier persona que esté viendo este vídeo y nos pueda ayudar. Pues esta fundación, que se dedica a tratar de buscar explicaciones a fenómenos así de difícil explicación o no explicación, llegó a la conclusión de que las luces vistas por la tripulación del supercarabel JK-297 eran en realidad las llamaradas de las torres de combustión de la refinería de Escombreras, junto a Cartagena. ¿Sabes? Según ellos, ese día la visibilidad era excepcional, lo que combinado con una inversión térmica hizo posible que las llamaradas fueran visibles desde el avión aparentando estar en el cielo. La verdad que bueno, que hay que tener en cuenta esta explicación, pero a mí me parece poco creíble que No, yo tampoco me lo creo. Me parece poco creíble que además es que Valencia, por muy fuerte que sean las llamaradas desde las refinerías de Escombreras en Cartagena, se vean con tal nitidez desde Valencia, o sea... Desde Valencia no puedes ver la provincia de Murcia, Tony. Imposible. No lo sé, yo no sé, no vuelo, entiendo que algo, un volcán, que pudiera haber, imagínate, ¿no? Algo o cualquier una explosión enorme, bestia, vale, pero es que aunque pudiera ser visto, mantendría una posición fija, o sea, según variara el avión, variaría también esa especie de fogonazos, o sea, me parece totalmente... Ellos dicen que las interferencias sufridas son atribuidas a contramedidas electrónicas por parte de la sexta flota, que se encontraba en situación de alerta por la crisis de los rehenes en Irán. ¿Sabes? Esta sexta flota se refiere a la flota americana también, que estaba por allí cerca. Es otra posible explicación que se da, y que, o sea, que por eso los radares fallaban y que no... O sea, no sé, vamos, hay una serie de explicaciones que se han tratado de buscar, que a mi modo de ver, sin conocerlas tampoco en profundidad, no me dan credibilidad, o sea... No estamos hablando de una persona de gente que no tiene conocimientos con respecto a
a la aviación y hacia los distintos objetos, porque otra explicación que siempre se da, no sé si seguramente conoces, que es la de que a veces se dice que es una confusión también con planetas, con el planeta Venus. Que no. Es otra de las explicaciones que suele Aparte darse, ¿no? que las tripulaciones, Tony, están lo suficientemente preparadas como para saber reconocer de una luz de un origen extraño a un avión, una aeronave, ¿sabes? No cuadra eso que... Aparte es la versión que, no oficial. sé, tú imagínate la explicación de los planetas. Es que el planeta Venus es un punto No te sigue, blanco, chiquitito no y te sigue, chiquitito. y esto veían 2 puntos rojos, o sea, ¿qué Y a un similitud kilómetro, hay? a 1 kilómetro del avión o 500 Sí, metros bueno, del avión ahí que se llegó- puede decir que puede haber un fallo relativo, un fallo óptico, ¿no? Es como cuando antiguamente no había los conocimientos astronómicos que hay hoy en día, que habrá que ver en un futuro también la credibilidad que tienen, porque yo creo que todo esto es relativo, ¿sabes? Es un poco también lo que nos quieran contar en cada momento, ¿no? Pero, por ejemplo, en la antigüedad se cuenta, por lo menos yo he leído, de que pensaban que las estrellas podían estar a unos pocos kilómetros de Ya. nuestras cabezas en el Ya. cielo, ¿no? O sea, que todo eso de las distancias es muy subjetivo y muy relativo porque no sé, es muy difícil de calcular, ¿no? Entonces, ahí sí es verdad que el piloto podría haber tenido un fallo óptico, ¿no? De cálculo, pero lo que sí que no va a haber ningún fallo es a la hora de saber distinguir entre lo que es Venus y lo que son 2 puntos rojos que le siguen. Sí, y que O sea, cambian que de velocidad, Tony. cambian de porque es velocidad, y bueno, de sí, altitud. Es que... Sí, porque el caza que las perseguía decía que aumentó a la máxima velocidad y Y sí. según él aumentaba más todavía aumentaba esa... más. O sea, es acojonante, o sea, Sí, totalmente. todo Sí. lo que envuelve un caso como este, ¿no? Sí, Sí, Tony. Y bueno, yo no sé qué más decir de este asunto, Tony, que yo... Bueno, es muy conocido, gente como Vicente Fuentes, gente como José Luis Camacho lo han tocado y cada uno lo cuenta dependiendo de la información que busque un poquito a su manera. eso es, sí, para de mí... la forma que quiere. Sí. Entonces, ¿qué más podemos apuntar? Sí, bueno, yo me gustaría apuntar que otra cosa que juega muy a favor, ya, bueno, en relación al piloto que estamos hablando, pero es que no solo es este piloto, ha habido múltiples testimonios similares de otros pilotos que han vivido situaciones pues idénticas y es que se les supone ser unos profesionales suficientemente preparados como Total. para saber distinguir estos hechos y afrontarlos, ¿no? Y Eso es. en este caso, por lo visto, pues eso, el peligro inminente pareció ser lo suficientemente grave como para que este avión tuviera que hacer un aterrizaje forzoso, ¿no? Y entonces es como Sí. que yo creo que, no sé, que para mí, yo me acuerdo de nuestro amigo Juan, un amigo en común que tenemos, que hemos mencionado alguna vez aquí en alguno de nuestros vídeos, y que si alguna vez llega a ver nuestros vídeos, desde aquí le mandamos un saludo, pues lo dijo una vez, que no es cuestión de decir en relación a los ovnis, al tema ufológico, de si se cree o no se cree en ellos. Es que es algo ya, es que es tan evidente con cantidad de testimonios que hay de todo tipo, aunque también los haya falsos, pero que alguien mienta no puede tirar por la borda lo que sea verdadero, ¿no? Claro. Entonces, es tanto que es que no se puede hablar de creer o no creer, sino de que de que sea una realidad o no sea una realidad, y evidentemente es una realidad. O sea, es que esto es una realidad, aquí lo tenemos, o sea, luego ya otra cuestión es el origen de ese tipo de objetos, o sea, que no se han identificado. Nadie dice o pudiera ser que no fueran fenómenos extraterrestres. Sí, sea, no estamos dando a entender que sí lo fueran. Claro, pero sí es verdad que dependiendo de la forma en la que se haya manifestado, pudiera ser que fueran experimentos secretos de determinados ejércitos y tal. Estando por ahí cerca los americanos con el follón que había con Irán, puede ser. Puede ser, pero eso por un lado, pero por otro lado hay algunos objetos que tienen unos comportamientos tan extraños y unas formas tan fuera de lo común y tan fuera del humano, que eso
también es verdad que hacen ver que es muy difícil también que algunos de ellos, por lo menos, sean humanos. No decimos, no sé, imagínate, o sea, yo ya, no sé, voy a ponerme a especular y vamos a pensar que puedan ser efectos ópticos que las energías terrestres provocan en el cielo y que nosotros las asimilamos o las... Un efecto óptico no te sigue, Tony. Ya lo sé, pero te quiero decir, o sea, estoy abriendo la puerta a poder pensar o poder especular también a no solo trabajar la hipótesis extraterrestre en este tipo de fenómenos. Sí. ¿Sabes? Que la propia Tierra... o sea, estoy especulando, evidentemente. O sea, yo sí creo que hay vida en otros planetas y de que esta haya podido llegar aquí, evidentemente. Ahí están también los casos. Estamos hablando únicamente de avistamientos ovnis, pero ahí están los casos también de contactos, de contactados, ¿no? Este tipo de personas no van a inventárselo todos. Pues si esto es cierto, pues estas personas con las que están contactando con seres no humanos inteligentes. O sea, sean terrestres o no terrestres. ¿Sabes? Entonces, está claro que existe un contacto y, o sea, que existen otros mundos, otras vidas inteligentes, pero también es verdad que es un fenómeno tan heterogéneo que pudieran provenir de muy distintas fuentes, o sea, todo ese tipo de avistamientos. Y cuando digo de muy distintas fuentes, no estoy hablando de distintos planetas o de distintas galaxias o vete tú a saber qué. Estoy hablando de otras dimensiones. Sí, de distintas naturalezas, o sea, de dimensiones que se entrecruzan, vida extraterrestre, porque es que se manifiestan en muy distintas formas, de fenómenos de la naturaleza terrestre, vida interterrestre, que es algo ya en lo que yo ya ahí no he indagado mucho y que no tiene por qué ser incierto, pero yo ahí ya lo pongo en cuarentena, ese tipo de temas, porque yo no he entrado en ellos. Sí. Pero no sé, o sea, es que lo que sí es evidente es que este tipo de fenómenos se dan y que hay cantidad de avistamientos todos los años en todo el mundo y algunos de ellos llegan a una dimensión tal que llegan a producir algo como el caso Manises que hoy hemos tratado, ¿no? Impresionante, Tony. Sí, está claro que en nuestra voz teníamos que traer este tema, ¿no? Y nada, pero vamos, si queréis buscar más informaciones podéis encontrar muchos canales de YouTube donde ya se ha tratado este caso, además de páginas de web donde también podéis ampliar mucho de lo... Vamos, vais a encontrar mucha más información de la que os hemos dado y nada más, o sea, no sé, me gustaría no hacer un vídeo de media hora, sino seguir divagando con todo este tipo de conclusiones que a uno se le ocurren, ¿no? Cuando se encuentra o se topa o investiga sobre un caso así, ¿no? Pero bueno, creo que vamos a ir despidiendo ya nuestro capítulo de hoy, ¿no, Tony? Muy bien, Tony. Pues muy interesante todo lo que nos has contado. Pues nada, pues nos vamos despidiendo entonces desde nuestra voz y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta luego. Hasta luego.